Mamá, entiende, la playa no es ambiente para una mujer de tu edad, solo te vas a cansar, me soltó Vanessa sin mirarme a los ojos. Soy Clemencia, 72 años, ex dueña de la ferretería más grande del barrio y propietaria legal de la casa donde mi hija vive gratis. Ella no sabe que mi paciencia, igual que su contrato de comodato verbal, caducó justo cuando cerró la puerta de su auto. Mi nombre es Clemencia, aunque muchos en este barrio todavía me llaman la patrona, un apodo que me gané no por ser rica, sino por ser firme. Durante 40 años manejé hombres camiones de cemento, proveedores mentirosos y cuentas difíciles. Pero parece que, a los ojos de mi única hija, Vanessa, toda esa fuerza se evaporó con las canas y ahora no soy más que un mueble viejo que estorba en la decoración de su vida perfecta. Estábamos en la sala de mi casa, la principal. Esa construcción sólida de techos altos que levanté ladrillo a ladrillo cuando enviudé joven. Ao fondo del terreno cruzando el jardín de helechos y palmeras que cuido con mis propias manos. Está la casita de huéspedes. Bueno, así le decíamos antes. Ahora es una casa moderna, de 2 pisos, con ventanales de aluminio y aire acondicionado en cada cuarto. Donde Vanessa vive con su marido, Roberto, y mis 2 nietos. Yo pagué esa reforma. Yo pagué los permisos municipales. Yo puse cada centavo de mis ahorros de la ferretería para que mi niña no tuviera que pagar alquiler nunca en su vida. Pero hoy es 31 de diciembre, la fecha en la que se supone que las familias se unen para comer las 12 uvas, para abrazarse y desearse prosperidad. Sin embargo, en la entrada de mi cochera, la escena era muy distinta a la de un comercial de televisión. Vanessa corría de un lado a otro con esa prisa nerviosa de quien se siente culpable pero no quiere admitirlo. Llevaba puestos unos lentes de sol enormes, aunque el cielo estaba nublado, y cargaba una hielera azul llena de cervezas y refrescos. Roberto, mi yerno, acomodaba las maletas en la camioneta. Esa misma camioneta que compraron el mes pasado diciendo que necesitaban más espacio. Aunque siempre se quejan de que no tienen dinero para ayudarme con la luz o el agua del terreno compartido. Vane, hija, intenté decir, acercándome con un tupper en las manos. Había preparado bacalao a la vizcaína, su favorito, pensando que cenaríamos juntos antes de que se fueran a alguna fiesta local. Te preparé un poco de... Ella me interrumpió con un gesto de la mano, como quien espanta una mosca molesta. Ay, mamá, por favor, ahorita no, dijo, resoplando, ya vamos tarde. Los Gómez nos esperan en la casa de la playa desde el mediodía. Si no salimos ya, nos va a agarrar todo el tráfico en la carretera. Bajé la mirada hacia el tupper. El plástico estaba tibio. Me había levantado a las 5 de la mañana para desalar el pescado, picar las aceitunas, sazonar el tomate. Mis manos, que tienen las marcas de años cargando cajas de herramientas y contando billetes sucios, temblaban un poco, no por vejez, sino por una mezcla de rabia y dolor que empezaba a subirme por la garganta. Pensé que nos daría tiempo de comer algo antes, murmuré, sintiéndome repentinamente pequeña, una sensación que detesto. Vanessa se detuvo un segundo, pero no se quitó los lentes. Se recargó en la puerta del copiloto y soltó la frase que se me quedaría grabada como un tatuaje de fuego en la piel. Mamá, de verdad, no te hagas la víctima. Te lo dije hace una semana. Son 5 días en la playa, con los amigos de Roberto, pura gente joven, música alta, desveladas. ¿Qué ibas a hacer tú allá? La arena te molesta, el sol te marea, te duelen las rodillas. Hizo una pausa cruel y soltó el golpe final. La verdad, mamá, es que si venías, la señora solo iba a dar trabajo. Y nosotros queremos descansar. Queremos divertirnos sin estar preocupados de si te subió la presión o si te aburres. La señora solo iba a dar trabajo. La frase resonó en mi cabeza, rebotando contra las paredes de mi memoria. Yo, que la cargué cuando tenía fiebre de 40 grados y no tenía auto para ir al hospital. Yo, que trabajé 12 horas diarias en el mostrador, vendiendo clavos y tornillos. Respirando polvo para pagarle la universidad privada donde conoció a sus amigos de bien. Yo,
que le construí una casa en mi propio patio para que tuviera privacidad. Ahora yo era el trabajo, yo era la carga. Mis nietos, 2 adolescentes que viven pegados a sus teléfonos, ni siquiera bajaron la ventanilla. Roberto solo alzó la mano en un saludo vago y gritó: «Nos vemos el año que entra. Suegra, cuide la casa». Vanessa subió al auto y cerró la puerta de un golpe seco. El motor rugió. Ni un beso, ni un abrazo, ni un te quiero. Mamá, nos vemos pronto. Ni siquiera un gracias por el bacalao. Nada, solo el humo del escape y el rechinido de las llantas sobre el pavimento que yo pagué. Me quedé parada en la entrada, con el tupper en las manos, viendo cómo las luces traseras de la camioneta desaparecían al doblar la esquina. El silencio que dejaron fue abrumador. De repente, el barrio me pareció enorme y hostil. A lo lejos, se escuchaba la música de los vecinos, cumbias alegres, risas, olor a carbón encendido. Todo el mundo se preparaba para celebrar. Estaba sola parada como una estatua en medio de mi propio imperio de concreto y plantas. Entré a la casa despacio. La cocina olía a fiesta o comida jica, pero el ambiente estaba helado. Dejé el bacalao sobre la mesa y me senté en una de las sillas de madera. Miré mis manos. Estaban manchadas de achiote y aceite. Eran manos fuertes. Manos que sabían agarrar el martillo y la pluma. Durante años, desde que me jubilé y traspasé el negocio, me había dedicado a ser la abuela dulce. Me había encogido. Había bajado la voz. Había dejado que Vanessa tomara las riendas, que decidiera qué comíamos, que veíamos en la televisión, cuando se pintaba la fachada. Pensé que eso era lo que hacían las madres mayores, ceder espacio para que los hijos brillaran. Pensé que, al darles todo, recibiría a cambio un poco de amor, de compañía, de respeto, que equivocada estaba. Al volverme mansa, me volví invisible. Al darles todo regalado, les quité el valor de las cosas. Para Vanessa, la casa del fondo no era un regalo generoso de su madre. Era su derecho divino. Para ella, mi presencia no era la de la matriarca que sostenía la familia, sino la de un mueble viejo que hay que sacudir de vez en cuando. Solo ibas a dar trabajo. La indignación empezó a reemplazar a la tristeza. Me levanté y caminé hacia mi despacho. Es un cuarto pequeño que da al jardín, donde guardo mis cosas importantes. No tengo fotos viejas ahí, ni recuerdos sentimentales. Tengo mis herramientas de jardinería limpias y ordenadas, y mi viejo escritorio de roble. Sobre el escritorio descansaba mi objeto más preciado. Algo que Vanessa nunca se molestó en mirar, mi libro mayor, un cuaderno grueso, de tapas duras y negras, donde he anotado cada movimiento financiero de mi vida desde 1985. Abrí las páginas. Allí estaba todo: la compra del terreno, los materiales para la casa principal y, más adelante, las facturas de la construcción de la casa de atrás. Cemento, varilla, ladrillo, loseta, muebles de baño, la cocina integral de lujo que Vanessa exigió. Todo estaba anotado con mi letra firme, con fecha y precio. Y al final de esa sección, una nota subrayada en rojo: propiedad escriturada a nombre de Clemencia Valdés. Uso concedido a hija de palabra, sin contrato de arrendamiento. Me acerqué a la ventana. Desde ahí podía ver la casa de Vanessa. Tenía las luces apagadas, pero se veía imponente. Era una buena casa. Eshibají, una propiedad así se renta, carísima. Fácilmente podría pedir 15 o 20 mil pesos mensuales. Dinero que Vanessa y Roberto se ahorraban para gastarlo en camionetas nuevas y viajes a la playa donde yo estorbo. La miré con otros ojos. Ya no veía el hogar de mi hija, veía un activo. Veía un capital muerto que no me estaba generando rendimientos, ni económicos ni emocionales. Si para ellos soy un estorbo, una carga administrativa, una señora que da trabajo, entonces tal vez debería comportarme como lo que realmente soy ante la ley, la dueña. Sentí una claridad mental que no experimentaba desde los tiempos en que negociaba con los proveedores de acero. Esa frialdad calculadora que me permitió sobrevivir en un mundo de hombres y sacar adelante a mi familia sola. Esa Clemencia no estaba muerta, solo estaba dormida,
anestesiada por el amor de madre. Pero el portazo de Vanessa la había despertado de golpe. Fui hacia el archivero metálico gris que tengo en la esquina. La llave siempre la llevo colgada al cuello bajo la blusa o junto a mi escapulario. Abrí el cajón de abajo. Saqué la carpeta amarilla que dice escrituras. El papel se sentía pesado, oficial. Leí los nombres. Todo estaba en orden. Todo era mío. Absolutamente todo. El terreno es uno solo, indivisible legalmente ante el registro público, aunque tenga 2 construcciones. La casa donde duermen, donde guardan sus cosas, donde planean sus vidas excluyéndome, es mía. Miré el reloj de pared. Eran las 4 de la tarde. En la playa seguramente ya estarían abriendo las primeras cervezas. Riéndose, tal vez burlándose de lo intensa que se pone la abuela en estas fechas. ¡Ay! Ya sabes cómo son los viejos. Se ponen sentimentales, diría Vanessa rodando los ojos. No, mijita. Los viejos no solo nos ponemos sentimentales. Los viejos también nos cansamos de ser el tapete donde se limpian los pies antes de entrar a la fiesta. Tomé el teléfono inalámbrico. Marqué un número que me sabía de memoria, aunque hacía 2 años que no lo usaba. Era el número del licenciado Ramírez, mi antiguo abogado y compadre, que ahora tenía una inmobiliaria con su hijo. Sonó 3 veces. Yo sabía que él contestaría. Ramírez es de la vieja escuela, de los que trabajan hasta en día festivos y huele negocio. Bueno, contestó una voz rasposa. Compadre, soy Clemencia, Clemencia Valdés, de la ferretería Clemencia. ¡Qué milagro! Dichosos los oídos. ¿A qué debo el honor en pleno fin de año? ¿Me vas a invitar a ese bacalao famoso tuyo? Su tono era jovial, genuino. El bacalao se enfrió, Ramírez. Dije con voz seca, sin titubear. Te llamo por negocios. Hubo un pequeño silencio al otro lado de la línea. Eu me conocía, sabía reconocer cuando yo hablaba en serio. Dime, Clemencia. Soy todo oídos. Respiré llenando mis pulmones con el olor a cera para pisos y papel viejo de mi despacho. Miré por la ventana una vez más hacia la casa vacía de mi hija. Imaginé sus muebles modernos, sus pantallas planas, su ropa de marca en los armarios. Imaginé su regreso triunfal dentro de 5 días, bronceados y con resaca, esperando encontrarme ahí, mansa, lista para lavarles la ropa de playa y escuchar sus anécdotas. Necesito que vengas, dije firmemente. O manda a tu hijo, al que es corredor inmobiliario certificado. Ahora, hoy, Clemencia, son las vísperas de Año Nuevo. Sí, hoy, ahorita, si vienes en media hora, te llevas la exclusiva. ¿Exclusiva de qué, mujer? Vas a vender el terreno de la bodega vieja. Apreté el auricular con fuerza. Mis nudillos se pusieron blancos. Una sonrisa amarga, que no llegaba a mis ojos, se dibujó en mi rostro. No, Ramírez. Voy a vender mi casa todo eu pregiu, con las 2 construcciones incluidas. Quiero poner el letrero de se vende hoy mismo, antes de que caiga el sol. Pero Clemencia, titubeó él, confundido. Ahí vive Vanessa. Ahí vives tú. ¿Qué pasó? Lo que pasó es que me di cuenta de que me sobra espacio y me falta respeto por. Y a mi edad, prefiero el dinero en el banco que inquilinos malagradecidos. Trae los papeles para firmar la autorización de venta. Y trae el letrero más grande que tengas. Quiero que se vea desde la autopista. Colgué el teléfono antes de que pudiera hacerme más preguntas. El corazón me latía fuerte, pero no por angustia, sino por la adrenalina de la acción. Era la misma sensación que tenía cuando cerraba un trato grande en la ferretería. Esa sensación de poder, de control. Caminé hacia la cocina, tomé el tupper con el bacalao y lo metí al refrigerador. Luego, me serví una copa de sidra, la que había comprado para el brindis. Me senté en el porche, frente al jardín, esperando al abogado. El sol comenzaba a bajar, pintando el cielo de naranja y violeta. La brisa movía las hojas de los árboles. Era una tarde hermosa. La señora solo iba a dar trabajo, repetí en voz baja, saboreando las palabras como si fueran un caramelo ácido. Bueno, Vanessa, tenías razón.
Voy a darte trabajo. Vas a tener mucho trabajo buscando dónde vivir cuando regreses de tus vacaciones. Porque cuando veas el letrero clavado en el jardín que tanto presumes con tus amigas, vas a entender que esta vieja todavía tiene dientes y sabe morder donde más duele, en el patrimonio. El timbre sonó 30 minutos después. Era el hijo de Ramírez, con una carpeta bajo el brazo y un letrero de plástico corrugado rojo y blanco en la mano. Me levanté de la silla, me alicé la falda y caminé hacia la puerta con la cabeza en alto. Mi año nuevo apenas comenzaba y prometía ser inolvidable. Jorge, el hijo del licenciado Ramírez, llegó con la respiración agitada y el rostro brillante de sudor, a pesar del fresco de la tarde. Es un mucho alto, de esos que usan trajes ajustados y zapatos de punta, muy distinto a su padre que siempre olía a tabaco y cuero viejo. Traía bajo el brazo una carpeta de vinil y en la mano derecha, como si fuera una bandera de rendición, el letrero de Se vende. Doña Clemencia, dijo, tratando de recuperar el aliento mientras yo le abría la reja eléctrica. Mi papá me llamó. Me dijo que era urgente, pero... ¿Es en serio? ¿En pleno 31? Lo miré fijamente, sin parpadear. Mis ojos, acostumbrados a detectar grietas en las paredes y óxido en el metal, escanearon su nerviosismo. Pásale, Jorge, el dinero no descansa, y mi paciencia tampoco. Lo hice entrar a mi despacho. El mucho miraba a su alrededor con curiosidad. Seguramente recordaba este lugar lleno de juguetes cuando venía a jugar con Vanessa de niños. Ahora, solo había silencio y el olor a cera de madera. Saqué de mi cajón la cinta métrica. Esa vieja Stanley de metal pesado que me ha acompañado desde que inauguré la ferretería en el 92. La puse sobre el escritorio con un golpe seco. Siéntate, ordené. Jorge obedeció, abriendo su carpeta. Mire, doña Clemencia, estuve revisando los valores catastrales en el sistema antes de venir. La zona ha subido mucho de precio. Le llaman gentrificación, ya sabe, cafeterías caras y gente de fuera. Pero vender todo el predio, eso implica desalojar a Vanessa. ¿Ella sabe de esto? Solté una risa corta, seca, sin alegría. Ella sabe que se fue a la playa. Ella sabe que me dejó aquí con la comida hecha. Lo que no sabe, Jorge, es de leyes. Me levanté y caminé hacia el plano enmarcado que tengo en la pared. Es el plano original de la casa. Con mi dedo índice, de uña corta y sin pintar, tracé la línea del terreno. Mira bien, muchacho. ¿Ves alguna subdivisión aquí? Jorge se ajustó los lentes y se acercó. No, señora, es un solo lote. Exacto, dije, sintiendo como la sangre me corría caliente por las venas. Esa sensación de poder que creí muerta. Cuando construí la casa de atrás para mi hija, el arquitecto me sugirió hacer el régimen de condominio. Para que cada quien tenga lo suyo, me dijo. Pero yo, tonta y sentimental, dije que no. Dije, es mi hija. Todo esto será suyo algún día. ¿Para qué gastar en notarios ahora? Me volví hacia él, apoyando las manos en el escritorio. Ese error de madre sentimental es hoy mi mayo era cierto legal. No hay dos casas, Jorge. Hay un solo terreno a mi nombre con 2 construcciones. Si vendo el terreno, se va todo lo que está clavado en él, incluyendo la casa de diseño exclusivo de mi hija. Jorge tragó saliva. Empezaba a entender la magnitud de la jugada. No era un berrinche de anciana. Era un jaque mate corporativo. Entonces, usted tiene el control total, murmuró él, sacando una calculadora. Tengo el control, tengo las escrituras y tengo la voluntad. Quiero que tases la propiedad no como una casa familiar, sino como terreno para desarrolladores. Son 500 metros cuadrados en esquina. Vale oro. Mientras Jorge empezaba a teclear números y a revisar los papeles que yo ya tenía preparados sobre la mesa, el predial pagado, el certificado de libertad de gravamen, los planos hidráulicos, me permití un momento para observar mi entorno con nuevos ojos. Durante los últimos 10 años, me había convencido a mí misma de que mi valor residía en ser útil para ellos. Me había convertido en la portera que recibe los paquetes de Amazon de Vanessa,
En la jardinera que mantiene bonitas las plantas para que sus visitas las elogien. En la cocinera de emergencias. Me había reducido a ser un servicio doméstico gratuito con lazo sanguíneo. La señora solo iba a dar trabajo. Esa frase seguía ahí, clavada, pero ya no dolía como una herida abierta. Ardía como combustible. Recordé las veces que Vanessa me pidió dinero para inversiones que resultaron ser viajes o ropa. Recordé cómo Roberto, mi yerno, me hablaba con ese tono condescendiente, explicándome cosas sencillas como si yo fuera una niña, ignorando que yo negociaba contratos con proveedores de acero cuando él todavía usaba pañales. Miré mis manos sobre la madera del escritorio, manos con venas marcadas, sí, pero manos que construyeron un patrimonio. ¿En qué momento dejé que me convencieran de que soy frágil? Cuando permití que me trataran como a una niña que necesita supervisión pero que estorba en la diversión. Me levanté y fui a la caja fuerte pequeña que está detrás de un cuadro de paisajes. Giré la combinación derecha, izquierda, derecha. El clic metálico fue satisfactorio. Saqué una carpeta azul. Jorge, lo llamé. Él levantó la vista. Agrega esto a la evaluación. Le entregué las facturas de la construcción de la casa de Vanessa. ¿Qué es esto?, preguntó, hojeando los papeles. Son las especificaciones de la cimentación de la casa de atrás. Varilla de 3/8 reforzada. Cemento Cruz Azul del bueno, no de ese barato que se desmorona. Instalación eléctrica bifásica industrial. Yo supervisé esa obra personalmente. No dejé que los albañiles se robaran ni un bulto de cal. Esa casa no se va a caer ni con un terremoto grado 9. Jorge silbó bajito al ver los costos. Doña Clemencia. Esto aumenta el valor de la construcción considerablemente. Los acabados son de primera. Lo sé, respondí, sirviéndome un vaso de agua. Lo mejor para mi princesa, eso pensaba. Pisos de mármol en la sala, granito en la cocina. Todo pagado por la ferretera, esa mujer que ahora les da vergüenza presentar a sus amigos ricos. Me senté de nuevo, cruzando las piernas con elegancia. La imagen de la abuela sumisa se desvanecía. Frente a Jorge ya no estaba la suegra molesta. Estaba Clemencia Valdés, la mujer que levantó un negocio en un mundo de hombres machistas y salió victoriosa. ¿Cuánto?, pregunté directa. Jorge hizo unos últimos cálculos, sumando el valor del suelo, la construcción principal y la casa secundaria, considerando la plusvalía de la zona. Escribió una cifra en un papel y me lo deslizó por el escritorio. Miré un número. Era alto, muy alto. Suficiente para comprarme un departamento de lujo frente al mar, contratar una enfermera si algún día la necesito, y viajar en primera clase el resto de mi vida. Suficiente para no tener que aguantar ni un solo desaire más. Es un precio justo para una venta rápida, dijo Jorge con cautela. Si nos esperamos podríamos sacar más, pero dijo que tenía prisa. Ese precio está bien, pero tengo una condición. Dígame, el letrero se pone hoy, ahora mismo, y quiero que tomes fotos. Fotos buenas, Jorge, que se vea la fachada de mi casa, pero también la de atrás. Quiero que subas el anuncio a todas esas páginas de internet que usa la gente joven. Instagram, Facebook, los portales inmobiliarios. Quiero que sea viral. Jorge dudó un segundo. Doña Clemencia, si subo esto a redes, Vanessa lo va a ver. Está en la playa, seguramente conectada al celular. Esa es la idea, hijo. Sonreí, y esta vez la sonrisa fue genuina, cargada de una astucia fría. Quiero que cuando esté bronceándose y revisando su teléfono, se encuentre con que su hogar está en remate. Quiero arruinarle el trago, tal como ella me arruinó la cena. Firmé la autorización de venta con mi pluma fuente de tinta negra. Mi firma salió firme, grande, ocupando todo el renglón. Clemencia Valdés, nada de viuda de, solo yo dueña y señora. Salimos al jardín. El cielo ya estaba oscuro y se escuchaban los primeros cohetes del año nuevo a lo lejos. El aire olía a pólvora y a la carne asada de los vecinos. Jorge tomó el letrero. Era grande, rojo y blanco, con letras negras que gritaban oportunidad. ¿Dónde lo pongo?,
Preguntó, sosteniendo el poste de madera y el mazo. Caminé hasta el límite de la propiedad, justo donde el jardín se une con la banqueta. En un punto estratégico donde se ve perfectamente desde la calle, pero que también queda en la línea visual directa de la ventana del dormitorio de Vanessa. Aquí, señalé el pasto. Clávalo bien profundo, Jorge, que no se lo lleve el viento. El sonido del mazo golpeando la madera resonó en la calle tranquila. Poc, poc, poc. Cada golpe era como una sentencia. Los vecinos que pasaban caminando hacia sus fiestas se detenían a mirar. Doña Lucha, la de la tienda de enfrente, se asomó. Clemencia, ¿vas a vender? Gritó desde la otra acera, con los ojos muy abiertos. Año nuevo, vida nueva, Lucha. Le respondí alzando la voz, para que todos oyeran. Me voy a retirar como reina. Jorge terminó de colocar el cartel. Se veía imponente bajo la luz de la farola. Sacó su celular y empezó a tomar fotos. Flashazos que iluminaban la fachada de la casa de Vanessa. Esa casa que ella creía suya por derecho divino. Listo. Doña Clemencia. En 10 minutos está en línea. Tengo una lista de difusión de clientes que buscan en esta zona. Les va a llegar la notificación antes de las uvas. Perfecto. Jorge se despidió con un apretón de manos mucho más firme que cuando llegó. Ya no me veía con lástima. Me veía con respeto, quizás con un poco de miedo. Se subió a su auto y se fue. Me quedé sola en el jardín, pero la soledad se sentía diferente ahora. Ya no era un vacío triste, era espacio. Espacio para mí, espacio para mis decisiones. Caminé hacia la casa de atrás. Tenía una copia de las llaves, por supuesto, por emergencias. Me había dicho Vanessa cuando me las dio a regañadientes, pero no entres si no estamos. Saqué el llavero de mi bolsillo. La llave entró suavemente. Abrí la puerta de roble. El aire acondicionado estaba apagado y la casa olía a encierro y a perfume caro. Encendí las luces. La sala estaba desordenada. Había juguetes de los niños tirados, revistas de moda en la mesa, tazas de café sucias en el fregadero. Se habían ido con tanta prisa por disfrutar que no les importó dejar un chiquero. Bueno, dije en voz alta, y mi voz resonó en las paredes ajenas. Si vamos a vender, esto tiene que parecer una casa modelo. No iba a limpiarles la suciedad por amor. Iba a despersonalizar el inmueble para la venta. Es una técnica de mercado, me había dicho Jorge alguna vez. Quitar las fotos familiares, quitar los objetos personales, dejarlo todo neutro. Caminé hacia la repisa donde tenían las fotos. Ahí estaba Vanessa graduada, Vanessa y Roberto en su boda. Mis nietos en Disney. No había ni una sola foto mía, ni una 40 años de madre borrados de la decoración. Sentí una punzada en el pecho, pero la ahogué rápidamente. Tomé un marco de plata, lo abrí por detrás, saqué la foto y la dejé sobre la mesa boca abajo. Hice lo mismo con el siguiente, y con el siguiente. Fui a la cocina, abrí los cajones. Empecé a sacar cosas que estorbaban a la vista, despersonalizar. Esa palabra me gustaba. Iba a borrar su rastro de mi propiedad tal como ellos intentaron borrarme de su vida social. De pronto, mi celular vibró en el bolsillo de mi delantal. Lo saqué, era una notificación de la aplicación de la inmobiliaria que Jorge me había ayudado a instalar hace tiempo. Nueva propiedad listada, casa residencial con anexo de lujo, oportunidad para inversionistas. Ahí estaba la foto. El letrero brillando en la noche, y al fondo, la ventana de Vanessa. Sonreí, eran las 8 de la noche. En la playa debían estar preparándose para la cena. Imaginé el teléfono de Vanessa sonando, o tal vez el de Roberto. Imaginé el momento exacto en que la notificación iluminara sus pantallas entre risas y brindis. Me serví una copa de la sidra que había dejado abierta y me senté en el sofá de piel italiana de mi hija. Puse los pies sobre la mesa de centro, algo que ella odiaba que hicieran. Salud, familia. Brindé al aire. Que empiece la fiesta. La tranquilidad de la noche estaba a punto de romperse, y por primera vez en años, yo tenía el control del detonador. El silencio que reinaba en la casa de mi hija era muy distinto al de la mía. Mi casa, la vieja,
tiene los crujidos naturales de la madera y el asentamiento de los años. Respira conmigo. Pero esta construcción moderna, la que pagué con el sudor de mi frente y miles de metros de cable eléctrico vendido, se sentía vacía, estéril, como un consultorio dental después de cerrar. Eran las 10 de la noche del 31 de diciembre. Afuera, el mundo estallaba en celebraciones. Se escuchaban los brindis de los vecinos, la música tropical a todo volumen y el estruendo esporádico de los cohetes que iluminaban el cielo. Adentro, yo me movía como un fantasma operativo, no con cadenas, sino con una bolsa de basura negra tamaño industrial en la mano. No estaba rompiendo nada. Eso sería de gente visceral, y yo soy una mujer de negocios. Lo que estaba haciendo era despersonalizar, como bien me había enseñado Jorge, si iba a vender esto como una oportunidad de inversión. Tenía que parecer un lienzo en blanco, no el nido desordenado de una familia que me desprecia. Tomé los portarretratos de la repisa. Esas fotos donde Roberto sonríe con esa mueca de suficiencia que siempre me molestó, abrazando a Vanessa en lugares a los que nunca me invitaron. Los guardé en una caja de cartón que encontré en el garaje. No los tiré, simplemente los quité de la vista. Un comprador no quiere ver la felicidad ajena, quiere imaginar la propia. Caminé hacia la cocina. Sobre la barra de granito, ese granito negro absoluto que me costó 3 meses de ganancias, había una pila de correos sin abrir. Estados de cuenta, revistas de suscripción, catálogos. Lo barrí todo dentro de un cajón. La superficie quedó brillante, fría, perfecta. Me senté en el sofá de cuero blanco. Era incómodo, resbaloso. Saqué mi celular. La pantalla brillaba en la penumbra. Jorge había cumplido su palabra. En el portal inmobiliario más grande de la ciudad, ahí estaba mi anuncio, encabezando la lista de oportunidades. Venta directa menos trato con propietaria. Terreno de 500 metros cuadrados con 2 construcciones. Zona de alta plusvalía. Ideal para desarrolladores. La foto principal era el letrero rojo y blanco clavado en el jardín, iluminado dramáticamente por la luz de la calle, con la casa de Vanessa de fondo. Era una declaración de guerra impresa en píxeles. El reloj de mi celular marcó las 11:55 p.m. Faltaban 5 minutos para el año nuevo. Imaginé la escena en la playa. Vanessa con su vestido blanco de lino, Roberto con su camisa desabotonada, mis nietos con la vista pegada en sus pantallas, quizás levantando una copa de sidra sin alcohol. Estarían esperando las 12 uvas. Estarían riendo. De pronto, mi teléfono cobró vida en mi mano. No fue una llamada normal, fue una avalancha. Primero, una notificación de Facebook. Luego otra. Luego un mensaje de WhatsApp de mi vecina Lucha. Clemencia. ¡Qué valiente! Es verdad lo del anuncio. Y entonces, justo cuando el reloj marcó las 00:00 y los cielos del barrio se llenaron de luz artificial, entró la llamada que estaba esperando. Vanessa Hedja aparecía en la pantalla. Dejé que sonara. 1, 2, 3 tonos. El zumbido del teléfono vibrando contra la mesa de centro de cristal sonaba como un taladro percutor en una pared vacía. No contesté. Me serví otra copa de sidra, la levanté hacia la habitación vacía y susurré para mí misma. Feliz año, Clemencia. Este año no vas a dar trabajo, vas a dar lecciones. El teléfono dejó de sonar y casi inmediatamente volvió a empezar. Esta vez era Roberto. Luego, uno de mis nietos. La histeria digital estaba cruzando cientos de kilómetros de carretera para llegar a mi sala. Me levanté con calma, tomé mis llaves y salí de la casa de mi hija. Cerré la puerta con doble vuelta. Al pasar por el jardín, me detuve frente al letrero de Se Vende. Lo acaricié como si fuera una mascota fiel. Estaba firme, bien clavado, como mis convicciones. Entré a mi casa, mi refugio, y desconecté el teléfono fijo de la pared. Puse mi celular en no molestar. Esa noche, por primera vez en décadas, dormí profundamente, arrullada por la certeza de que el caos ya no era mío, ahora les pertenecía a ellos. A la mañana siguiente, el 1 de enero, me levanté a las 6, como siempre.
El hábito de abrir la ferretería temprano no se quita ni con la jubilación ni con la venganza. El barrio estaba en ese silencio resacoso y sucio típico del año nuevo. Había confeti en las aceras y botellas vacías en los contenes. Me preparé un café negro, bien cargado, nada de azúcar. Necesitaba estar alerta. Me puse mi ropa de trabajo, unos pantalones de mezclilla planchados, una camisa blanca impecable y mis zapatos de seguridad, esos que tienen punta de acero pero parecen mocasines. Hoy no era un día festivo para mí, era un día de inventario y liquidación. A las 8 de la mañana, mientras barría las hojas secas alrededor del letrero para que se leyera mejor, vi detenerse un auto negro, elegante, frente a la reja. No era la camioneta de Vanessa. Era un sedán alemán, de esos que cuestan lo que uno gana en 10 años. Bajó Jorge, el hijo del abogado, pero no venía solo. Lo acompañaba un hombre mayoere, de traje gris sin corbata, con el cabello plateado y una mirada de águila que reconocí al instante. Era un inversionista. Los reconozco por cómo miran las casas. No ven hogares, ven metros cuadrados y demoliciones. Buenos días, doña Clemencia. Saludó Jorge, un poco ojeroso por la fiesta de la noche anterior, pero con la adrenalina del negocio en los ojos. Feliz año. Mire, él es el ingeniero Montiel. Vio el anuncio anoche en la fiesta de mi papá y no quiso esperar. El dinero no duerme, Jorge, respondí, abriendo la reja eléctrica con el control remoto. El ingeniero Montiel entró sin decir mucho. Miró el jardín, miró la estructura sólida de mi casa vieja y luego clavó la vista en la casa de atrás, la de Vanessa. Terreno amplio, dijo con voz ronca. La ubicación es inmejorable, sí, ora Vaudés. Pero esas construcciones se van. Sentí un pequeño vuelco en el estómago, pero lo controlé apretando los dientes. Se vende el terreno, ingeniero. Lo que usted haga con los ladrillos después de firmar es asunto suyo. Yo vendo suelo y escritura limpia. Montiel asintió, impresionado. Me gusta su franqueza. Hoy en día la gente se pone muy sentimental con la casa de la abuela. El sentimiento no paga las facturas ni el respeto. Ingeniero, dije seca, mientras caminábamos por el patio, mostrándole los límites de la propiedad. Mi celular, que ahora llevaba colgado al cuello, comenzó a vibrar de nuevo. Era Vanessa. Otra vez. Llevaba 10 llamadas perdidas desde que amaneció. Jorge me miró nervioso. Doña Clemencia, creo que debería contestar. Si Vanessa se entera por otro lado que hay gente viendo la casa. ¿Que se entere? Interrumpí, pero tienes razón. Es hora de la primera negociación. Hice un gesto de disculpa al ingeniero Montiel, quien seguía midiendo el frente de la casa de Vanessa con pasos largos. Me alejé unos metros. Me paré bajo la sombra del árbol de aguacate que planté cuando Vanessa nació y deslicé el dedo para contestar. Bueno, dije con tono casual, como si estuviera comprando pan, Hermite. Mamá. El grito de Vanessa casi me perfora el tímpano. Se oía el viento de la carretera de fondo. Estaban en el auto. Mamá, por el amor de Dios, ¿qué está pasando? Me están llamando los vecinos. Doña Lucha dice que hay un letrero de venta en la casa. Dice que hay un hombre de traje midiendo mi jardín. Alejé el teléfono un poco de mi oreja. Su desesperación era palpable, aguda, casi infantil. Buenos días, hija. Feliz año nuevo para ti también. Espero que se la hayan pasado bonito en la cena. Deja de hablar así, chilló ella. ¿Qué es eso del letrero? Roberto dice que vio un anuncio en internet. Dime que es una broma de mal gusto. Mamá, dime que te hackearon el teléfono. Respiré hondo. El olor a tierra húmeda y a café llenó mis pulmones. Miré hacia la casa de atrás, esa estructura por la que sacrifiqué mis vacaciones durante 15 años. No es ninguna broma, Vanessa. Te dije que no te preocuparas por mí, que yo me encargaba. Y eso estoy haciendo. Estoy resolviendo mis problemas. ¿Tus problemas? Intervino la voz de Roberto. Seguramente estaba manejando y gritando hacia el altavoz. Suegra, esa es nuestra casa. Ahí están nuestras cosas. No puede venderla así nada más. Corrección, Roberto, dije.
endureciendo la voz, dejando salir a la patrona de la ferretería. Esa casa está en mi terreno. Las escrituras están a mi nombre. Ustedes viven ahí por mi gracia y generosidad. Una generosidad que, según ustedes mismos me recordaron ayer, solo da trabajo. Hubo un silencio estupefacto al otro lado de la línea. Solo se oía el ruido del motor del auto a toda velocidad. Pero mamá. La voz de Vanessa se quebró, bajando de la furia al miedo. Son 5 días. Nos fuimos 5 días. ¿Vas a vendernos la casa por 5 días? No, hija. No es por los 5 días. Es por los 40 años que llevo dándoles todo y recibiendo migajas. Es porque cuando me dejaste con el bacalao en la mano, me hiciste ver mi realidad. Soy una empleada doméstica sin sueldo para ustedes. Y he decidido renunciar. Estamos regresando, gritó Roberto. Estamos a 3 horas. Ni se le ocurra firmar nada. Quite ese letrero ahora mismo. Manejen con cuidado, dije con frialdad. No querrán tener un accidente por las prisas. Aquí los espero, pero el letrero se queda. Es parte de la nueva decoración. Colgué, no les di tiempo de replicar. Me sentí ligera, como si me hubiera quitado un saco de cemento de 50 kilos de la espalda. Regresé con el ingeniero Montiel y Jorge. El ingeniero estaba tomando notas en una libreta de piel. ¿Todo bien, doña Clemencia?, preguntó Jorge, mirándome con una mezcla de admiración y terror. Todo excelente. Los inquilinos actuales están desalojando antes de lo previsto. Vienen en camino para sacar sus cosas. Montiel arqueó una ceja canosa. Eso agiliza las cosas. Si me entrega la propiedad vacía, puedo mejorar la oferta un 5% y firmamos promesa de compraventa esta misma semana. Hagamos los números. Ingeniero, dije, señalando hacia mi despacho. Pase a mi oficina. Tengo el café recién hecho. Pasamos la siguiente hora revisando planos y cifras. Montiel no regateaba con tonterías. Sabía que el terreno valía oro. Yo tampoco cedía. Discutimos sobre los impuestos, sobre los gastos de escrituración, sobre el tiempo de entrega. Me sentí viva. Mis neuronas, que según Vanessa ya estaban cansadas, disparaban ideas y cálculos con la precisión de una caja registradora nueva. Cuando Montiel se fue, con la promesa de enviar una carta de intención formal por la tarde, eran las 11 de la mañana. Me senté en el porche de mi casa, en mi mecedora de mimbre favorita. Desde ahí tenía una vista panorámica de la entrada. El letrero allí se vende brillaba bajo el sol del mediodía, rojo y desafiante. Los vecinos pasaban y miraban. Algunos saludaban con timidez, otros cucheaban. Ya no era la viejita solitaria que barre la banqueta. Ahora era el centro del chisme, la protagonista del escándalo. Y, sinceramente, prefería ser la villana del cuento que la alfombra pisoteada. Alrededor de la 1 de la tarde, vi la camioneta de Roberto doblar la esquina. Venían rápido, demasiado rápido para una calle residencial. Frenaron de golpe frente a la cochera, dejando marcas de llanta en el pavimento. La puerta del conductor se abrió violentamente. Roberto bajó, rojo de ira, con las venas del cuello marcadas. Vanessa bajó del lado del copiloto, todavía con su ropa de playa, despeinada y con los ojos hinchados de llorar. Mis nietos bajaron atrás, confundidos. Sin sus teléfonos en la mano por primera vez en la historia, yo no me levanté. Seguí meciéndome suavemente, con las manos entrelazadas sobre mi regazo, observándolos como quien observa una obra de teatro desde el palco principal. «Mamá», gritó Vanessa, corriendo hacia la reja. Intentó abrirla, pero yo había cambiado el código del portón eléctrico esa misma madrugada. Una pequeña precaución de ferretera vieja. «Abre la puerta», bramó Roberto, sacudiendo los barrotes. «Esto es ilegal, es un abuso». Me levanté despacio, disfrutando cada segundo. Caminé hasta quedar a 2 metros de la reja, del lado de adentro. Ellos estaban afuera, en la calle, donde yo me sentí ayer. «No es ilegal, Roberto», dije con voz tranquila pero potente, la voz que usaba para mandar a los camioneros. «Es propiedad privada, mi propiedad privada». Vanessa se aferró a los barrotes, llorando.
Mamá, por favor, ¿qué te pasa? Estás actuando como una loca. Quita ese letrero. Los vecinos están mirando. ¡Qué vergüenza! Vergüenza. Solté una risa corta. Vergüenza es que tu madre tenga que comer sola en Año Nuevo mientras tú te gastas mi dinero en cervezas. Vergüenza es decir que tu madre solo da trabajo. Bueno, mijita, ahora sí te voy a dar trabajo. Vas a tener que empacar. No puedes hacernos esto, susurró ella, incrédula, viendo por primera vez que la mujer detrás de la reja no era la anciana que ella creía controlar. Saqué de mi bolsillo un juego de llaves. No eran las de su casa. Eran las del candado nuevo que había puesto en el portón manual. Pueden entrar a sacar lo básico, anuncié, mirándolos a los ojos, uno por uno. Pero la casa se muestra mañana a primera hora. Quiero todo limpio. Y Roberto. Miré a mi yerno, que respiraba agitado. Si vuelves a alzarme la voz en mi propiedad, llamo a la patrulla. Tengo al comandante de la zona en marcación rápida. Recuerda que yo le vendía las balas a la comisaría. Abrí el candado. El clic metálico sonó como un disparo en el silencio de la tarde. Vanessa me miró, y en sus ojos vi algo que no había visto en años. Miedo, miedo real. Se dio cuenta de que su red de seguridad, esa que daba por sentada, acababa de desaparecer. Pásenle, dije, haciéndome a un lado. Bienvenidos a la realidad. Entraron cabizbajos, derrotados, caminando frente al letrero de venta como si fuera una lápida. Yo volví a mi mecedora. El juego había cambiado, ya no era damas chinas. Era ajedrez, y yo acababa de comerme a su reina. Verlos correr por el jardín como cucarachas cuando se prende la luz de la cocina fue una imagen que, confieso, me dio una satisfacción oscura. Roberto jalaba las maletas con una violencia innecesaria, maldiciendo por lo bajo, mientras Vanessa intentaba mantener la compostura frente a los vecinos que, descaradamente, habían sacado sillas a sus balcones para no perderse el espectáculo. Mis nietos, esos muchos que siempre vivieron en una burbuja de aire acondicionado y wifi de alta velocidad, miraban la fachada de la casa con la boca abierta, como si de pronto el castillo de naipes se hubiera derrumbado. Esto es ridículo. Clemencia, gritó Roberto, deteniéndose a mitad del camino de piedra. No puedes echarnos así. Tengo derechos. Llevo 10 años viviendo aquí. Me detuve en el umbral de mi puerta, con mi taza de café en la mano. El vapor subía lento, contrastando con el calor de la discusión. Derechos tienen los inquilinos que pagan renta, Roberto, le contesté con esa calma gélida que usaba cuando un proveedor intentaba venderme herramienta china haciéndola pasar por alemana. Tú no eres inquilino, eres un arrimado. Y en términos legales, eso se llama comodato precario, y se termina cuando la dueña dice que se termina. Vanessa corrió hacia mí, con los ojos rojos, intentando usar esa táctica que le funcionó toda la vida, la lástima. Mamá, por favor. Su voz sí quebró, pero yo noté el cálculo detrás de las lágrimas. ¿Dónde vamos a ir? La casa no está lista para mudarse. Ni siquiera hemos desempacado las maletas del viaje. Los niños tienen escuela la próxima semana. La miré fijamente. Vi a la mujer de 40 años que seguía comportándose como una adolescente caprichosa. Vi los aretes de oro que llevaba puestos, regalo de una Navidad en la que a mí me regalaron un par de calcetines. Tienes una camioneta nueva, hija. Tienes tarjetas de crédito que presumes en tus cenas. Tienes amigos de bien con casas en la playa. Seguramente alguno de ellos estará encantado de recibirte, ¿no? Después de todo, tú eres el alma de la fiesta y yo soy la que solo da trabajo. Pues ahora te doy el trabajo de buscarte un techo. Eres una rencorosa, explotó ella, dejando caer la máscara de víctima. Todo esto es por un berrinche de Año Nuevo. Porque no te llevamos a la playa. Qué egoísta eres. Sonreí, no fue una sonrisa bonita. Fue la sonrisa de quien tiene el contrato firmado en el cajón. No, Vanessa, no es por la playa. Es porque mientras tú brindabas con champaña ajena. Yo hice inventario, y me di cuenta de que mi activo más valioso se estaba depreciando por culpa de una mala administración sentimental. Pasen,
recojan sus cosas personales. Tienen 24 horas antes de que venga el evaluador del banco, y quiero la casa limpia. Si encuentro un solo calcetín sucio, se lo descuento del depósito. ¿Verdad? Nunca pagaron depósito. Me di la vuelta y entré a mi despacho. Escuché cómo Roberto pateaba una maceta de barros. El sonido de la tierra derramándose. Suspiré, otra cosa que tendría que limpiar, o mejor dicho, que tendría que cobrarles. Me senté frente a mi escritorio y saqué el libro mayor. Ese cuaderno negro y pesado era mi Biblia. Durante años, anoté ahí cada gasto, pero nunca se los mostré. Para ellos, el dinero de la abuela era mágico, brotaba de las paredes. Hoy iban a aprender contabilidad básica. Minutos después, entraron a mi despacho. Roberto venía con el pecho inflado, listo para intimidar. Vanessa venía detrás, asustada. Los niños se quedaron afuera, gracias a Dios. Mira, suegra, empezó Roberto, poniendo las manos sobre mi escritorio, invadiendo mi espacio. Ya hablé con un amigo abogado. Lo que estás haciendo es ilegal. Se llama despojo. No puedes vender la casa con nosotros adentro. Si pones un pie en nuestra casa, te demando. Lo miré sin parpadear. Luego, con movimientos lentos y deliberados, abrí el cajón derecho y saqué una carpeta azul. La dejé caer sobre la mesa. El golpe seco resonó en la habitación. Siéntate, Roberto. Y tú también, Vanessa. Vamos a tener la junta de negocios que debimos tener hace 15 años. Ellos dudaron, pero la autoridad en mi voz era absoluta. Se sentaron en las sillas de visita, esas que son un poco más bajas que la mía, una vieja táctica de poder que aprendí de mi padre. Primero, dije, abriendo la carpeta, esa construcción que llaman su casa no existe legalmente como propiedad independiente. Es un anexo de servicio dentro de mi lote. Segundo, el despojo implica que ustedes tengan un título de posesión o un contrato de arrendamiento. ¿Tienen alguno? Roberto abrió la boca y la cerró. Parecía un pez fuera del agua. No, continué implacable, no tienen nada. Vivían aquí bajo el esquema de comodato tácito familiar. Eso significa que yo, la dueña, les permitía pernoctar gratis por amor. Pero el amor se acabó anoche a las 8, cuando me dijeron que estorbo. Abrí el libro mayor en la página marcada con un separador rojo. Ahora, hablemos de números. Porque ustedes creen que son ricos, ¿verdad? Creen que esa vida de restaurantes, ropa de marca y camionetas del año se la ganaron con su talento. Giré el libro para que pudieran leerlo. Mis letras, claras y redondas, detallaban la verdad financiera de su matrimonio. Aquí está el desglose. Luz eléctrica de la casa de atrás, subsidiada por mí al 100% desde 2010. Agua, pagada por mí, predial pagado por mi mantenimiento. Pintura, impermeabilización, pagado por mí. Señalando una cifra al final de la columna, continué. En los últimos 10 años, ustedes se han ahorrado 3 millones de pesos en renta y servicios. 3 millones que yo dejé de ganar o que saqué de mi bolsa. Ese dinero es lo que financió sus vacaciones, sus lujos y esa arrogancia con la que me miran. Ustedes no son exitosos, muchachos. Ustedes están subsidiados. Son unos becados de la vida, y la beca se acaba de cancelar. Vanessa miraba los números con horror. Nunca se había detenido a pensar cuánto costaba realmente su estilo de vida. Roberto, en cambio, se puso rojo de vergüenza y luego de ira. Su ego de macho proveedor estaba siendo desmantelado gramo a gramo por una anciana con una pluma fuente. Eso no te da derecho a dejarnos en la calle. Bramó Eu. Somos familia. La familia no abandona a la madre en año nuevo le corte en seco, alzando la voz por primera vez. La familia no le dice a la abuela que solo da trabajo. La familia cuida, y ustedes no cuidaron el activo. En ese momento, el timbre de la reja sonó. Miré el monitor de la cámara de seguridad. Era el ingeniero Montiel, puntual como un reloj suizo, acompañado de un notario público. Perfecto, dije, cerrando el libro de golpe. Llegó el comprador, y trae fe pública, comprador. Vanessa palideció.
Es en serio, ya la vendiste. Estamos en negociaciones finales. Y el ingeniero Montiel tiene prisa. Quiere demoler para construir departamentos verticales. La palabra demoler flotó en el aire como una sentencia de muerte. Vanessa se llevó las manos a la boca. ¿Demoler? Susurró. Mi cocina, el cuarto de los niños, el jardín que diseñé, el jardín que yo pagué, corregí, sí, hija, todo se va. Porque para el mundo real, lo que ustedes construyeron ahí no son recuerdos, son ladrillos viejos en un terreno que vale oro. Me levanté y me alicé la falda. Voy a abrir. Les sugiero que empiecen a empacar las cosas de valor. El ingeniero quiere hacer un recorrido técnico para ver si la estructura de atrás sirve para bodega de materiales o si mete la máquina retroexcavadora directo. Salí del despacho dejándolos ahí, paralizados. Roberto miraba el suelo, derrotado. Vanessa lloraba en silencio, pero ya no era un llanto de manipulación, era el llanto del shock, de la realidad cayéndole encima como un balde de agua helada. Recibí a Montiel y al notario en la puerta. Buenas tardes, a Clemencia, saludó el notario, un hombre serio de lentes gruesos. Aquí traigo el borrador de la promesa de compraventa y, como pidió, la notificación formal de terminación de comodato. Excelente, licenciado, pasen. Entramos a la sala. Vanessa y Roberto habían salido del despacho y estaban parados en el pasillo, como dos niños regañados esperando el castigo. Cuando vieron al notario sacar los sellos y los papeles oficiales, la última esperanza que tenían de que esto fuera una broma se desvaneció. Señores, dijo el notario dirigiéndose a ellos, soy el licenciado Perea, represento los intereses de la señora Clemencia Valdés. Se les notifica que tienen un plazo irrevocable de 72 horas para desocupar el inmueble identificado como anexo barrio, de lo contrario se procederá al uso de la fuerza pública por ocupación ilegal. Roberto intentó hablar, intentó sacar ese tono prepotente que usa con los meseros, pero se le atoró en la garganta. Frente a la ley, frente a los papeles sellados, él no era nadie. Solo un hombre que vivió gratis demasiado tiempo. Mamá. Vanessa se acercó a mí, temblando, me tomó de las manos. Sus manos estaban frías. Mamá, perdóname. De verdad, no sabíamos. No pensamos. Te prometo que cambiamos. No nos hagas esto. No nos quites la casa. La miré a los ojos. Vi a mi hija. Vi a la niña que yo cargué, a la mujer que eduqué. Una parte de mi corazón, esa parte blanda de madre, quiso ceder. Quiso abrazarla, decirle que todo estaría bien, romper los papeles y volver a hacer la alfombra. Pero entonces recordé el silencio de la noche anterior. Recordé el tupper con bacalao frío. Recordé la frase, la señora solo iba a dar trabajo. Y supe que si cedía ahora, si retrocedía 1 milímetro, perdería el poco respeto que me quedaba para siempre. Ellas volverían a lo mismo en 1 mes. El ciclo se repetiría hasta que yo muriera y ellas se quedaran con todo sin haber aprendido nada. Solté sus manos con suavidad pero con firmeza. No te estoy quitando nada, Vanessa, porque nunca fue tuyo, le dije con voz suave, casi triste. Te estoy dando la oportunidad de que construyas algo propio. Te estoy dando la lección que debí darte hace 20 años. Las cosas cuestan. Y el respeto cuesta más. Me volví hacia el ingeniero Montiel. Ingeniero, la casa estará vacía el viernes. Puede programar la demolición para el lunes siguiente. No, gritó Vanessa, cayendo de rodillas al suelo, en una escena digna de telenovela, pero dolorosamente real. Mamá, no. Roberto la levantó, avergonzado. Mis nietos miraban desde la puerta del jardín, asustados. Me dolió verlos así, claro que me dolió. Pero más me dolió ver en lo que convertí a sus padres por ser una madre permisiva. Vayan a empacar, ordené, volviendo a ser la patrona. Y Roberto, llévate la maceta que rompiste. No quiero basura en mi propiedad. Ellos se retiraron hacia la casa de atrás, caminando lento, como si llevaran plomo en los zapatos. El ambiente en la sala cambió. El aire se sentía más ligero, más limpio.
El ingeniero Montiel me miró con respeto. Es usted una mujer de hierro, doña Clemencia. Pocos tienen el valor de hacer lo necesario. El hierro se forja a golpes, ingeniero. Y yo he aguantado muchos. Ahora, firmemos esa promesa. Quiero asegurar mi retiro hoy mismo. Firmé los documentos sobre la mesa de centro. Mi firma, grande y clara, selló el destino de la propiedad. En ese momento, dejé de ser la viuda que vive de recuerdos para convertirme en una mujer rica, independiente y libre. Cuando el notario y el ingeniero se fueron, me quedé sola en la sala. Escuchaba a lo lejos el ruido de cajas moviéndose en la casa de atrás, voces alteradas, algún llanto. Ya no era mi problema. Yo tenía 3 millones de pesos asegurados en la primera transferencia y un departamento vista al mar esperándome en los folletos que Jorge me había dejado. Me acerqué a la ventana. El sol de la tarde iluminaba el letrero de Se vende. Un pájaro se posó sobre él. Cantando, saqué mi celular. Tenía un mensaje de Lucha. La vecina, Clemencia. Dicen que llegó la policía. ¿Estás bien? Sonreí y escribí. No es la policía. Lucha es el progreso. Y sí, estoy mejor que nunca. Ven a tomar café mañana. Te tengo chisme nuevo y galletas caras. Miré hacia la casa de atrás una última vez. Se veían sombras moviéndose tras las cortinas. Estaban trabajando. Por primera vez en sus vidas. Estaban trabajando de verdad bajo mi techo. Y yo, la señora que da trabajo, me senté a disfrutar de mi victoria con el sabor dulce de la justicia en los labios. La transformación había comenzado, y no solo la del terreno. Yo me había transformado. Había recuperado mi voz, mi espacio y mi dignidad. Y aunque el proceso fuera doloroso como arrancar una muela podrida, el alivio que sentía era absoluto. A trabajar, muchos, susurré al aire, que la vida real no espera, y la renta de la vida ya se les venció. Me serví otra taza de café y me dispuse a supervisar la mudanza desde mi ventana, como la capataz de mi propio destino. El dolor de madre seguía ahí, latente, pero el orgullo de mujer estaba de pie, intacto y más fuerte que nunca. El camión de mudanzas arrancó con un rugido de motor diésel que hizo vibrar las ventanas de mi sala por última vez. No hubo despedidas largas ni abrazos de película. Roberto subió a la cabina del camión junto al chofer, con la cabeza gacha, derrotado, llevando en el bolsillo la dirección de un departamento en renta que era la mitad del tamaño de la casa que ocupaban gratis. Vanessa subió a su camioneta con los niños, sin voltear a verme, con los ojos ocultos tras sus gafas oscuras. Me quedé parada en el umbral de mi puerta, con los brazos cruzados, viendo cómo la caravana de la derrota doblaba la esquina. El polvo se asentó lentamente sobre la calle. Por primera vez en 15 años, el silencio en mi propiedad era absoluto. No había música a todo volumen, no había gritos de niños malcriados exigiendo cosas, no había portazos. Solo el canto de los pájaros y el zumbido lejano de la ciudad. Sentí una punzada en el pecho. Claro que sí, soy madre. No soy de piedra. Ver a tu hija irse con el orgullo roto duele. Pero luego recordé la frase, la señora solo iba a dar trabajo. Y respiré hondo, ese dolor era necesario. Era el dolor de un hueso que se rompe para volver a soldar derecho. A la mañana siguiente llegaron las máquinas. El ingeniero Montiel no perdió el tiempo. A las 7 de la mañana, una retroexcavadora amarilla, enorme como un dinosaurio de metal, se estacionó frente a lo que había sido el jardín de Vanessa. Yo salí con mi café, me senté en mi mecedora y observé. Cuando la garra de metal golpeó el primer muro de la casa de atrás, el sonido fue seco, brutal. Crack, ladrillos, yeso y varilla cayeron al suelo. Esa cocina de granito donde Vanessa se quejaba de mi sazón, esa sala donde Roberto se sentaba a ver el fútbol ignorándome, todo se vino abajo en una nube de polvo gris. Doña Lucha salió de su tienda y se acercó a la reja, persignándose. ¡Ay, Clemencia! ¿No te da pena? Tanto dinero, tanto esfuerzo tirado a la basura. La miré y sonreí, soplando el vapor de mi taza. No es basura, Lucha, es limpieza. A veces hay que demoler lo podrido para que crezca algo sano. Además,
El ingeniero me pagó por el terreno, no por los recuerdos. Los recuerdos me los quedo yo, los buenos y los malos. La demolición duró 3 días. 3 días donde el barrio entero desfiló para ver el espectáculo. La patrona se volvió loca, decían unos. La patrona tiene los pantalones bien puestos, decían otros. Me convertí en una leyenda urbana en vida. Las vecinas me miraban con un respeto nuevo, casi temeroso. Ya no era la viuda amable a la que se le puede pedir azúcar y nunca devolverla. Era la mujer que fue capaz de echar a su propia sangre para recuperar su dignidad. El viernes, el terreno de atrás quedó limpio, aplanado, listo para los cimientos de la torre de departamentos que Montiel iba a construir. Mi casa, la principal, seguía en pie, orgullosa, pero ya tenía fecha de entrega. Yo también me iba. El día que fui al banco a depositar el cheque de la venta, el gerente me atendió personalmente en su oficina con aire acondicionado. Me ofreció café, galletas, hasta agua mineral importada. Doña Clemencia, es una suma considerable, me dijo, mirando la cifra con los ojos abiertos. ¿Ha pensado en algún fondo de inversión? Algo a largo plazo para sus nietos. Solté una carcajada que hizo que el gerente diera un brinco. Mire, licenciado, mis nietos ya tuvieron su herencia adelantada en forma de techo gratis y educación privada. Este dinero es para mí. Quiero una cuenta líquida, tarjeta de débito sin límites y una transferencia internacional para la compra de un condominio en Mazatlán, preguntó él. Sí, frente al malecón, donde se oiga la banda y el mar, y donde no tenga que barrer hojas nunca más. La transición a mi nueva vida no fue inmediata, pero fue constante. Mientras empacaba mis cosas, seleccionando solo lo que realmente amaba, mis herramientas viejas, el retrato de mi esposo, mi colección de discos de vinilo, mi celular sonó. Era Vanessa. Habían pasado 2 semanas desde la mudanza. Bueno, contesté, mientras envolvía una llave inglesa en papel periódico. Mamá. Su voz sonaba distinta, cansada. Ya no tenía ese tono chillón y demandante. Mamá, ¿cómo estás? Estoy empacando. Hija, el lunes entrego la casa. ¿Tú cómo estás? Hubo un silencio al otro lado. Luego, un suspiro largo y tembloroso. Cansada. El departamento es chico. Los niños se pelean porque comparten cuarto. Y Roberto está insoportable. Dice que el dinero no alcanza. El dinero nunca alcanza cuando uno gasta más de lo que ingresa. Vanessa. Es la regla número 1 de la ferretería. Lo sé. Hizo una pausa. Ayer llegó el recibo de la luz. 4,000 pesos. Mamá, ¿cómo puede ser tan caro? Antes nunca pagábamos eso. Antes yo lo pagaba. Vanessa. Bienvenido al mundo de las tarifas domésticas de alto consumo. Apaga los aires acondicionados. Abre las ventanas y verás cómo baja. Es que hace calor. Se quejó, pero se detuvo. Pareció recordar con quién hablaba. Perdón, no te llamo para quejarme. Solo quería saber si estabas bien. Los niños preguntan por ti. Dicen que extrañan el jardín. Sentí que el corazón se me ablandaba un poco. Diles que el jardín ya no existe, pero que su abuela va a tener una alberca muy grande frente al mar. Y que cuando aprendan a comportarse y a valorar las cosas, pueden ir a visitarme. Pero con invitación, Vanessa, y por tiempo limitado. Sí, mamá, entiendo. ¿Algo más? Roberto consiguió un trabajo. Soltó de repente, de verdad, en una constructora. Es de supervisor de obra a turno completo. Llega muerto de cansancio y con las botas llenas de lodo. Sonreí. El lodo limpia el carácter. Hija, dile que me da gusto. Que aprenda. El trabajo dignifica, no mata. Mamá. Su voz se quebró un poco. Gracias. Gracias porque, si te quité la casa. No, gracias porque. Creo que Roberto y yo nos íbamos a divorciar si seguíamos así. Estábamos aburridos. Éramos unos inútiles. Ahora estamos asustados. Sí, pero estamos haciendo cosas. Ayer cociné. Se me quemó el arroz. Pero cociné. El arroz se arregla con práctica. Me alegra escucharte así, Vanessa.
Nos vemos antes de que me vaya. Pasen por las cajas que dejé en la cochera. Son cosas de los niños que rescaté. Colgué el teléfono con una sensación extraña en el pecho. No era culpa, ni tristeza. Era orgullo. Un orgullo distinto al que sentía cuando sacaban buenas calificaciones en la escuela de paga. Era el orgullo de ver que, finalmente, estaban madurando. Tuve que quitarles el suelo bajo los pies para que aprendieran a caminar. El día de mi partida, el camión de mi propia mudanza era pequeño. Me llevaba pocas cosas. La mayoría de mis muebles viejos los vendí o los regalé a una fundación. Me iba ligera de equipaje. Cerré la puerta de la casa principal por última vez. Esa casa que construí con mi esposo, donde lloré su muerte, donde crié a Vanessa. Las paredes estaban desnudas. Se veía más grande, más luminosa. Entregué las llaves al velador de la constructora de Montiel. Cuídenla bien hasta que la tiren, don Chewy, le dije. No se preocupe, patrona, que tenga buen viaje. Tomé un taxi al aeropuerto. Mientras el auto se alejaba del barrio, vi pasar las calles de siempre, la carnicería, la escuela, la iglesia. Todo seguía igual, pero yo había cambiado. Había dejado de ser un accesorio en la vida de otros para ser la protagonista de la mía. Mazalán me recibió con un calor húmedo y salado que me despeinó el cabello en cuanto bajé del avión. Mi nuevo departamento estaba en el piso 10. Tenía ventanales enormes que miraban al Pacífico. Todo era blanco, moderno, limpio. Contraté a una señora para que me ayudara con la limpieza 2 veces por semana. No porque no pudiera hacerlo yo, sino porque ahora mi tiempo valía más. Mi tiempo era para leer, para caminar por la playa, para tomar clases de danzón en la plaza municipal. Una tarde, 3 meses después, estaba sentada en mi balcón viendo el atardecer. El cielo estaba pintado de naranja y violeta, igual que aquella tarde en que decidí vender mi casa. Tenía una copa de vino blanco en la mano y el libro mayor sobre las rodillas. Pero ya no anotaba deudas ni gastos de manutención de hijos adultos. Ahora anotaba mis planes. Viaje a Chiapas en mayo. Curso de Historia del Arte en junio. Regalo de cumpleaños para los nietos, depósito en cuenta de ahorro, no juguetes. Mi celular vibró, era una videollamada de Vanessa. Contesté, apareció ella en la pantalla pequeña, se veía diferente. Tenía el pelo recogido en una coleta sencilla, menos maquillaje, y se le veían unas ojeras tenues, pero su sonrisa era real. Hola, abuela playera, saludó. Detrás de ella se veía su cocina pequeña. Se veía desordenada, pero vivida. Roberto pasó por atrás, sin camisa, secándose el pelo con una toalla. Hola, suegra, gritó él. Ya me subieron el sueldo. Ya puedo pagar la luz sin llorar. Me reí, una risa fuerte que venía desde el estómago. Más te vale, Roberto, porque si no, te corto los servicios a distancia. Mira, mamá, dijo Vanessa, acercando la cámara a la estufa, hice bacalao. No me quedó como el tuyo, está un poco salado, pero nos acordamos de ti. Se me hizo un nudo en la garganta. Bacalao, en pleno abril. El secreto es cambiarle el agua 7 veces. Hija, y mucha paciencia. Lo sé, ahora tengo mucha paciencia. Oye, los niños quieren saber si pueden ir en verano. Roberto dice que paga los boletos de avión con su aguinaldo. Miré el mar frente a mí. Las olas rompían con fuerza contra las rocas. Era un mar bravo, imponente, libre. Que vengan, dije, pero que traigan bloqueador, porque aquí la abuela no va a estar persiguiéndolos con la sombrilla. Aquí la abuela sale a bailar por las tardes. Trato hecho. Te queremos, mamá, de verdad. Y perdón por aquel año nuevo. Fuimos unos estúpidos. Lo fueron. Confirmé sin rodeos. Pero ya no lo son tanto. Y eso es lo único que importa. Cogamos. La pantalla se fue a negro y me vi reflejada en el cristal. Vi a Clemencia Valdés, 72 años, ex ferretera, ex dueña de casa, ex víctima. Tenía arrugas. Sí, tenía las manos manchadas de sol, pero tenía una mirada brillante, viva, feroz.
Me levanté y me acerqué al barandal. El viento olía a sal. Abajo, en el malecón, la gente caminaba, reía, vivía. Yo era parte de eso ahora. No estaba encerrada esperando a que alguien se dignara a visitarme. Recordé el letrero de Se vende. Fue la mejor venta de mi vida. No vendí una casa, compré mi libertad. Vendí ladrillos y compré respeto. Y a mis hijos, a esos hijos que creían que merecían todo, les di el regalo más grande que una madre puede dar, la necesidad de valerse por sí mismos. Levanté mi copa hacia el horizonte, donde el sol se hundía en el agua dorada. Salud, clemencia, me dije a mí misma, con la voz firme de la patrona, la obra está terminada. Ahora toca disfrutar la vista. Bebí un sorbo largo y fresco. El vino sabía a gloria, a victoria, a vida propia. Mañana tenía clase de baile a las 10, y pensaba comprarme unos zapatos rojos de tacón, de esos que hacen ruido al caminar, para que el mundo sepa que esta vieja todavía pisa fuerte.